¿Qué tal? Bienvenidos a la primera clase de esta materia de tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, nunca mejor dar esta clase en este tipo de panorama donde tenemos que acudir a las tecnologías de la información y de la comunicación para poder hacer posible este intercambio. Si bien obviamente no es la mejor forma, porque ya vamos a hablar de las formas y de las tipologías de tecnología. Bueno, esta es una posibilidad que nos da este mundo como para poder empezar y comunicarnos. Así que de esta manera vamos a ver la clase de hoy, vamos a repasar la clase de hoy. Lo voy a hacer lo más breve posible como para que ustedes después puedan también compartir experiencias en el próximo foro. Lo que voy a hacer ahora es abrir el PowerPoint. Estoy usando un programa, para aquellos que por ahí se pregunten cómo estoy grabando esta clase, estoy usando un programa que se llama Atube, que es este que está acá, es un software gratuito que me permite grabar la pantalla, y en la pantalla de mi computadora tengo tanto un micrófono para que se escuche un poco mejor, como el PowerPoint acá en la barra de tareas. Ahora voy a abrir PowerPoint y vamos a ver de qué se trata, bueno, básicamente la materia, y vamos a ver los primeros pasos. Bueno, como les dije, la materia se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ya más adelante, una de las cosas que vamos a ver es que por ahí este nombre le queda un poco corto, o no es el que se utiliza actualmente para denominar este tipo de tecnologías. Es mucho más de eso, porque los términos tecnología, el término información y el término comunicación ya están redefinidos en nuestros tiempos. Entonces un poco lo que vamos a ver es eso, pero bueno, más adelante. Lo primero que quiero mostrarles es algo que tiene mucho que ver con la información. Estos términos que ustedes ven acá básicamente provienen del periodismo. Por ahí alguien conoce las famosas 5 Ws. Las 5 Ws tienen que ver con el qué, el quién, el cómo, el por qué, el dónde y el cuándo, que toda noticia tiene que contarle al lector para poder entender una noticia. Digamos, una noticia no es tal si no tiene estos 5 elementos, que acá son 6 porque, bueno, en realidad son 5 las W. Si alguno está familiarizado con la comunicación, seguramente esté familiarizado con estos términos. Entonces, ¿qué vamos a explicar? Básicamente, estas 5 preguntas vamos a hacerlas a las TICs, o sea, a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, primero vamos a empezar preguntándonos, ¿qué es la tecnología de la información y la comunicación? Bueno, acá cada uno de ustedes va a poder preguntarse esto, y mientras se lo preguntan, yo lo que les voy a preguntar a ustedes es, ¿qué es el lenguaje? Básicamente, como lamentablemente hoy no podemos interactuar, pero ya lo haremos en la próxima clase, que vamos a hacer la sincrónica, una vez que estén todos los participantes y sepamos que todos están acudiendo al aula. Vamos a hacer una clase donde podamos ya entablar una conversación, y mientras tanto yo les voy a explicar, bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es algo distinto a la lengua. El lenguaje es básicamente algo con lo que podemos comunicarnos. Acá, por ejemplo, si alguien está familiarizado con la computación, podría llegar a saber que este lenguaje se le llama ASCII, o el lenguaje con el que se comunica internamente la computadora con distintos códigos, ¿no? El lenguaje de señas también, ¿no? El lenguaje de lo audiovisual, el lenguaje del cine, cómo nos transmite el cine distintas cosas. Podríamos hablar entonces de que los lenguajes son universales. Eh, Acá podemos ver cómo la iluminación nos transmite, yo tomo a veces ejemplos de cine, ya después los vamos a ver más en concreto. Podemos ver cómo la iluminación nos transmite determinadas cosas que tienen que ver con el protagonista, ¿no? Sin que veamos la película, podemos ver este cartel y podemos saber determinadas cosas del protagonista de la película, ¿no? Una iluminación que oculta la vista, oculta los ojos. Fíjense que los ojos no se llegan a ver porque la iluminación viene de arriba y del lateral, por lo tanto nos oculta las expresiones en los ojos del protagonista, ¿no? Eso ya está diciendo algo. Eso es lenguaje, justamente. Dividimos lenguaje de lengua, porque la lengua básicamente es el idioma, y el lenguaje tiene la habilidad o la posibilidad de poder construir más lenguaje. Ya vamos a poder debatir un poco estos temas cuando tengamos una clase en conjunto, y podamos hablar de esto un poco más.
Vamos a seguir ahora con las preguntas. Entonces, la pregunta ¿cuál o cuáles? ¿De cuáles herramientas entonces tecnológicas disponemos? Ya preguntamos qué, entonces sabemos que las tecnologías, las TICs, tienen mucho que ver con el lenguaje. Ahora vamos a preguntarles cuáles. ¿Cuáles herramientas tecnológicas o de la tecnología de la información y la comunicación disponemos? Vamos a ver las 4 iniciales o lo que vamos a ver en la segunda clase, que es las más importantes: las encuestas, las redes sociales, los juegos y el video. ¿Sí? Las encuestas bien, nos sirven muchísimo para conocer a nuestros alumnos desde las plataformas virtuales o mismo desde las plataformas presenciales. Las redes sociales también. Piensen todo esto no virtualmente, ahora porque estamos dando justo la clase de forma virtual, pero piénsenlo también de forma presencial. Las redes sociales pueden ser una forma de dinámica de clase presencialmente, no solo virtualmente. Los juegos, todo lo que tiene que ver con gamificación, a la que vamos a dedicar una unidad completa, también es una gran parte y muy importante de las TICs. Y el video, por supuesto, el video no solo virtual, sino el video realizado para una clase presencial de cualquier estilo. Una vez que nos preguntamos ya el qué y el cuál, nos vamos a preguntar el cómo. Claro, el cómo tiene que ver con cómo podemos saber qué tecnología es mejor, porque ya comencé esta clase diciendo, bueno, no siempre una tecnología es mejor, no siempre el aplicar una tecnología es lo más importante. O sea, aplico tecnología porque tengo que aplicarla, uso una red social porque tengo que usarla para sorprender a los alumnos. Bueno, no, en realidad el cómo justamente está muy relacionado al objetivo que tengo, ¿sí? En cada clase que tengamos, en cada materia que tengamos, en cada contenido que tengamos, va a haber un cómo distinto de aplicar. Y esto lo vamos a ver con el correr de las distintas clases. El cómo está absolutamente relacionado al dónde. ¿Dónde voy a aplicar la tecnología? ¿Sí? ¿Va a ser de manera presencial? ¿Va a ser de manera virtual? Ese dónde también lo vamos a hablar seguramente en las clases que vengan. Bien, eh, algo muy importante y a lo que por lo menos le voy a dar muchísima importancia es al diseño. Les voy a dejar algunos apuntes sobre diseño y piensa en el diseño no como el diseño gráfico solamente, sino como el diseño más como un sinónimo de planificación. ¿Sí? El diseño básicamente es un mejor camino para comunicar, como dice acá, o sea, es la mejor forma de comunicar. Entonces, cuando hablamos del cuál o del dónde, o del por qué o del cómo hacerlo, justamente lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el mejor camino para comunicar lo que quiero comunicar. Ahí voy a saber qué tecnología voy a poder utilizar, ¿sí? Otra parte muy importante del diseño es, como les decía, como sinónimo de planificación. Eh, un diseño significa poder planificar una clase, pero no solo una clase, sino un conjunto de clases, y tampoco un conjunto de clases, sino una materia completa. Incluso una buena planificación haría que no solo una materia completa fuera planificada, sino un plan de estudios completo. Eh, por eso la planificación, el diseño va siempre de lo más chico a lo más grande. Trata de abarcar de lo más pequeño a lo más largo. Yo siempre uso el ejemplo de Star Wars, ¿no? Star Wars comienza por la película número 4, pero comienza por la número 4 porque la planificación de la 1 a la 6 ya existía. Eh, Después, algo importante del diseño es que va a ser un equilibrio exacto entre la simplificación y la complejidad. Esto lo vamos a ver muchísimo más adelante. Simplificación porque justamente lo simple hace que sea más fácil de comunicar, ¿no? Un icono, una señal de tránsito. Pero lo complejo porque con lo simple no nos podemos quedar. Ya vamos a ver un material audiovisual que les voy a enviar sobre la simplicidad y la complejidad de John Maeda, que es bastante interesante y les va a explicar mucho mejor de lo que yo les puedo explicar este concepto. El diseño también nos ayuda a encontrar la mejor solución para justamente la aplicación de las tecnologías.
encontrando lo que se llama un sistema. Cuando logramos crear un sistema, o sea, elegimos, imagínense algo sencillo, ¿no? Elijamos un color para nuestra materia, elegimos un tipo de letra, ¿no? Lo más fácil. Una vez que elegimos eso, ya tenemos una especie de sistema, ¿no? Nuestro sistema. Así como podemos ver en las películas algún director que a ustedes les guste, eh, casi todas las películas van a tener un mismo sistema. Entonces nosotros cuando veamos la película vamos a poder decir, ah, esta película es de tal director, ¿no? De Tim Burton, de Woody Allen, de Spielberg. Es como que nos damos cuenta de quién es la película antes de empezar a ver la película, o apenas estamos empezando a ver la película. Bueno, eso es porque desde el diseño el director hizo un sistema, su propio sistema. Bueno, vamos a pasar después más adelante por estos 5 temas. Acá está la charla que les contaba, pero se las voy a pasar directamente en un link en la misma clase esta que estamos viendo. Vamos a llegar al porqué de la tecnología de la información y de la comunicación. Claro, es un capricho usar tecnología. Hay demasiada información. ¿Qué es la comunicación en estos tiempos? Obviamente la comunicación ya no es mensaje-receptor como nos habían enseñado hace tiempo. La información ya no es información como tal, no es veracidad como tal ni objetividad, eso lo sabemos y también se ha redefinido también por el tema de las fake news y bueno, cualquier tema que tenga que ver con la tecnología relacionada a esto. Así que también es un tema muy interesante para debatir, el porqué de la tecnología. Eh, y para ver esto vamos a ir un poco a una línea de tiempo que armé hace bastante y que fui completando poco a poco. En esta línea de tiempo, para descubrir el porqué de la tecnología, lo que nos vamos a dar cuenta es que hay una gran cantidad de hitos que son muy antiguos, pero que lentamente en 3000 años se fueron como inventando o descubriendo cosas, ¿no? Desde la escritura sumeria, por ejemplo, hasta no sé, la creación del primer papiro. Entonces tenemos un montón de años que pasaron en el medio. Después, entre 1600 y la década del 30, vamos a ver que empezaron a acelerarse esos cambios, ¿sí? Es bastante obvio, creo, lo que estoy diciendo, pero me parece que esta línea de tiempo grafica un poco todo eso. Y también me parece que hace un poco a lo que les quiero decir de que también tecnología no solamente piensen en internet o piensen en una computadora, tecnología es todo, la escritura es tecnología, el teléfono es tecnología, la imprenta es tecnología, todo eso fueron cuestiones que fueron haciendo a la información y a la comunicación y que ya desde muchísimos años antes de Cristo ya había adelantos, ¿no? Pero cada vez se fue acelerando más. Fíjense lo que pasa entre los 30 y los 80, un montón de acontecimientos. Acá hay un montón de películas que pueden ver como The Imitation Game, el tema de la máquina que crean para poder descifrar los mensajes en código en la Guerra Mundial. Muy interesante y cómo también se crea tecnología, ¿no? O la película de los piratas del Silicon Valley, donde nos muestran también toda la lucha esta entre Bill Gates y Steve Jobs. Pero cómo hasta los 80 empieza toda una década muy importante donde empieza a haber un montón de descubrimientos y un montón de adelantos tecnológicos. Ahora fíjense, entre los 80 y bueno, 2014, o podríamos extenderlo un poco más a 2020, la cantidad de acontecimientos, ¿no? Hasta la actualidad, que cada vez, día a día, los adelantos que podemos encontrar en cuestión de tecnología, de información y de comunicación. Si esto le hace bien a la tecnología, si esto le hace bien a la información y la comunicación, como dijimos hace un rato, tenemos fake news por todos lados, tenemos memes, ¿no? Tenemos comunicación que a veces no es de la mejor forma o veraz u objetiva. Bueno, ahí entramos en una cuestión ética y también una cuestión estética de la que vamos a hablar más adelante. Para esto nos vamos a preguntar justamente el por qué o el para qué de la tecnología de la información. Esta es una pregunta muy profunda que la vamos a ir desarrollando a medida que pasen las clases, pero que supongo que pueden empezar a contestarla, ¿no? Preguntarse el por qué o el para qué, justamente, no usar la tecnología caprichosamente. Vamos a ver más adelante algunas tendencias del futuro, o sea, tecnologías aplicadas de muy buena manera, como dicen ahora, buenas prácticas de tecnología, y también vamos a ver malas prácticas de tecnología, ¿sí?
Bueno, con esto voy a cerrar mi presentación de la materia. Vamos a volver a la cámara. Y los voy a invitar entonces a comentarnos un poco en el primer foro, el que voy a abrir ahora, después del otro video que les voy a compartir, un poco sus expectativas, sus experiencias con la tecnología en las aulas, ya que muchos de ustedes son docentes o capacitadores. Entonces que nos cuenten qué cosas han utilizado fuera del parámetro normal, fuera de la clase por ahí de PowerPoint, que es súper útil y que se puede usar en el 99% de los casos, pero por ahí algo que hayan usado y que se salga del parámetro normal. Vamos a ver si quieren o pueden compartir un poco eso, así también nos vamos conociendo y empezamos a hacer movimiento en el foro. Bueno, nos vemos en el próximo video y posiblemente en una clase sincrónica.